el nombre de una colección, un museo, el doctor José Alberto Manrique se refiere en singular al acervo fundacional del Museo del Estado de Veracruz en Orizaba. Es un museo de arte. Y sin dejar de aludir que es en su conjunto una gran colección de obras de arte por cantidad y por calidad, podemos darle continuidad a esa afirmación diciendo que no solamente es una colección, sino varias colecciones. Estas colecciones se fueron formando también con el discurso de los años. Tiene su origen en diferentes momentos de la historia de Veracruz. Sin duda, un punto de arranque ya con la idea de fundar un museo procede del gobernador porfirista don Teodoro Deza. Don Teodoro Deza, al enterarse que el pintor orizabeño, recién regresado, había regresado recientemente de Europa, donde había radicado muchos años, había fundado en Orizaba una academia de arte. El gobernador Deza invita a Natal Pesado a que haga lo mismo, fundar una academia de arte en la ciudad de Jalapa. Y a partir de ahí, hacer un acopio de obras para fundar el famoso museo que tanto deseaba don Teodoro Deza. Él mismo coleccionista, tanto de obras de arte pictórico como de piezas arqueológicas. El doctor investigador Manuel Toussaint deja escrito que conoció personalmente la colección iniciada por Deza y que en ella había algunos Cabrera. Precisamente de Miguel Cabrera es nuestro artista, digamos, del acervo, que no forma una colección, son 2 obras nada más, pero son el punto de partida desde el punto de vista de la periodicidad para arrancar desde 1753 hasta finales del siglo XX, para arrancar toda una periodicidad. Importantes las obras de Cabrera porque nos remiten al arte religioso de la segunda mitad, de la primera y segunda mitad del siglo XVIII, en donde con un barroco tardío se expresa en ocasiones muy a la Murillo o bien con técnicas más remotas, claroscuristas, pero también más sencillas en cuanto a la ligereza del tratamiento de los temas. Esto se debió a que Cabrera y su taller pues fueron muy solicitados, entonces les ganaba el tiempo para atender los pedidos de los apostolados, la vida de los santos. Precisamente a Cabrera se debe una de las colecciones más bellas de la vida de San Felipe Neri que se encuentra en San Luis Potosí. Pero hay muchos otros cuadros de Cabrera en diferentes colecciones, algunos de ellos verdaderamente sensacionales. De hecho, una pieza, digamos, análoga, cuando menos en el tema central, es la Asunción de la Virgen, que en el Museo de Arte es muy sencilla su presentación, pero en el Museo Nacional de Arte se encuentra una hermosísima Virgen subiendo al cielo por sí sola, volando sola, ya que tiene la Virgen María unas grandes alas para subir a la gloria. Ya no la llevan los ángeles, ella vuela sola. Esa es una obra de Cabrera emblemática, digamos, de su mejor momento. Pero también de este inicio de 1750, alrededor de 1750, el museo cuenta con una obra también única, no podemos decir que forma en sí misma una colección, pero se trata de un retrato anónimo. Pero lo interesante es que siendo de la época novohispana, pues están sintetizados en esa pieza algunos de los valores estéticos que se tomaban en cuenta para hacer un retrato
pues en este caso la aristocracia rural, porque también se consideraban, comillas, aristócratas o nobles a los funcionarios que en provincia tenían no cierto poder, mucho poder. Y se demostraba con los atuendos ostentosos y las joyas que podían presentar ellos mismos en sus retratos personalizados o en los retratos de su familia. Pero volvamos a Dehesa. Siendo él un personaje no solamente ilustrado, sino coleccionista, como habíamos dicho, en una ocasión hizo llevar a Jalapa la colección de obras que había dejado en su taller el pintor orizabeño José Justo Montiel, quien había fallecido y dejado una serie de obras que o bien no las recogieron a tiempo los que encargaron las obras, o él no quiso desprenderse de ellas a lo largo de su vida. Este acopio de obras fue a parar pues a las escuelas, a las oficinas, tanto de gobierno como de las casas de gobierno, o las escuelas normales o las preparatorias. Y fue así como se conservó un lote que todavía ahora pertenece a la Universidad Veracruzana, porque estuvieron en los muros iniciales de la preparatoria de Jalapa y después, más tarde, pasaron ya en el siglo XX al acervo de la Universidad Veracruzana y ahora en resguardo del acervo del Museo de Arte del Estado de Veracruz. Dehesa dio continuidad de esta manera a un interés que ya se había materializado, digamos, desde la fundación de la Academia de San Carlos en 1783, cuando para su mantenimiento las ciudades de Jalapa, Córdoba y Orizaba aportaban en efectivo una cantidad con el propósito de establecer vínculos no solamente desde el punto de vista económico, sino también vínculos del orden académico, lo que permitía la posibilidad de que artistas regionales hicieran llegar a las exposiciones que realizaba la Academia de San Carlos en la Ciudad de México, como fue el caso del pintor Gabriel Barranco, que lamentablemente el museo no tiene obras de Gabriel Barranco, pero sí tenemos su retrato. Su retrato lo hizo José Justo Montiel, quien había sido discípulo de Barranco en la escuela preparatoria de Orizaba. En fin, se van juntando los lotes. Este lote de obras de José Justo Montiel sí forma una colección y está realmente muy bien curada porque se hicieron llegar no solamente los cuadros que tenía y conservaba la Universidad Veracruzana, sino que también se completó con obras que estaban en colecciones privadas. Es muy completa la colección de José Justo Montiel. Tiene copias a la manera que exigía, digamos, uno de los maestros emblemáticos de la Academia de San Carlos de la mitad del siglo XIX, que es el maestro Pelegrín Clavé. José Justo Montiel había dejado ya la provincia, Orizaba, y había ido a estudiar, después de recorrer varias ciudades al interior del país, estudió en la Academia de San Carlos, precisamente como discípulo de Manuel Clavé. Es ahí cuando domina ya las técnicas, sobre todo los esfumatos, y lograr lo más exacto posible la copia, darles vida. Las copias luego no tienen vida. Queremos que estas colecciones cobren vida, pero en ocasiones, cuando las obras son copia de la copia, no siempre alcanzan el tono de vigor que quisiera uno encontrar en un retrato. Y en especial, Montiel tiene varios cuadros
que sí logran una vida a partir de ser copia de la copia. Y voy a referirme concretamente al retrato de Isabel II de España, que a su vez había copiado Clavé del cuadro que se había mandado a hacer la reina con el artista Federico Madrazo. Digamos que era el cuadro que se mandaba a todos lados para ponerlo como detrás del escritorio de todos los funcionarios. Era la pintura con la que se quería representar a la reina de España. Y bueno, su vestido, su traje y sus elementos de poder están a la vista. Y muy bien realizados por Montiel, en este caso. Insistimos, copiando a Pellegrín Clavé. Otro cuadro que también copia Montiel es un cuadro de Murillo, que también ya a su vez había sido copiado por varios artistas en la Academia de San Carlos, que es el San Juan de Dios ayudando, auxiliando a un enfermo. La figura de San Juan de Dios en Orizaba tiene mucha importancia social y sobre todo porque el punto inicial, el foco, digamos, de desarrollo en la época novohispana del siglo XVII, en particular del siglo XVII, finales del XVI, fue primero una capilla, después una iglesia, un hospital, un mesón, todo ello alrededor del puente de San Juan de Dios, y estaba siendo atendido por los padres juaninos. Esto ya derivó a no ser tan importante este punto, porque en ese momento lo que se llamaba Camino Real pasaba justo a la vera de este, digamos, conjunto conventual, aunque muy modesto en su edificación. La calle Real se pasó 2 cuadras hacia arriba, hacia el norte, y esto ya no tuvo la fuerza de lo que había sido la calle Real. Pero sí, sí San Juan de Dios, sí el puente de San Juan de Dios, y sí la labor de los juaninos para atender de una manera como fueron y han sido siempre esta orden, de una manera totalmente desinteresada, con limosnas. No solamente atendían a los enfermos de diferentes enfermedades. Me comenta una amiga que básicamente las personas que no tenían casa porque sus familias los echaban a la calle por ser personas que manifestaban lo que en esa época se llamaba extravíos mentales. Y también ayudaba a los enfermos que no tenían familia, pero también les daba caso y sustento a los arrieros, que no siempre se comprende que los arrieros podían tener riqueza, no siempre eran dueños de los animales de carga y a veces no tenían recursos para pagar un mesón, etcétera. Y los juaninos atendían a estas personas que a veces, en ocasiones, subían del puerto para ir a Puebla y se quedaban en Orizaba, pero ya no tenían recursos ni físicos ni materiales para continuar la marcha. Y ahí había el repuesto de otros arrieros para seguir hasta el altiplano. En fin, pero lo que es interesante es el cuadro, esta copia que hace José Justo Montiel y que sirve de base para la colección de copias, en el caso de Montiel, y que forman parte de su colección. Pero no todos son copias en su colección de José Justo Montiel. Hay cuadros que representan lo que él vio en presencia física, no solamente de retratos como el del maestro Gabriel Barranco, el suyo propio, un autorretrato, o el del padre Llano, un clérigo muy querido en su momento por haber atendido a la población durante una epidemia de cólera que asoló la población de Orizaba, entre otras de las virtudes del padre Llano.
pero también pintó a miembros del grupo cercano al emperador Maximiliano, tanto que puede decirse que José Justo Montiel podría haber sido un pintor de corte, porque pintó en primer lugar a una señora, Teresa Patiño de Vivanco, tomando seguramente en su memoria a la Mona Lisa de Leonardo. Tanta analogía hay en la composición como en los tonos y la paleta y el acabado de los esfumatos, que la maestra María Esther Siancas en su tesis menciona que el retrato de Teresa Patiño de Vivanco es una Mona Lisa sin sonrisa. Lo curioso de este caso es que en el catálogo muchas veces aparece con el nombre de Isabel Vivanco Patiño, pero una investigadora ha dado en el clavo al reconocer que no podía ser Isabel Vivanco Patiño, la hija de un matrimonio de los señores Vivanco, sino la esposa del señor Vivanco. Y esto es muy certero en la medida de que la señora había sido invitada por la emperatriz Carlota para formar parte de su corte en la Ciudad de México. La señora Vivanco no aceptó, pero sí aceptó vestir una indumentaria que le facilitaba a la emperatriz, como son algunos de los abalorios que presenta en el retrato. Los datos de la confusión se deben, en principio, a que al investigador y doctor en Historia del Arte, el maestro Justino Fernández, recibió una información tergiversada, digamos, en cuestión nada más del nombre, bueno, y de la presencia, que hay una gran distancia entre la señora Vivanco a ser la hija, o sea, la señorita Vivanco. El señor es el historiador Arturo Sotomayor, quien le comentó estos datos particulares al maestro Justino Fernández. El maestro Arturo Sotomayor tenía una gran biblioteca, historiador muy famoso, y era asiduo a puntualizar detalles como estos. Pero en este caso no fue tan preciso, salvo el tema de los abalorios prestados por la emperatriz. Otro detalle interesante de la colección de Montiel es la presencia de una pareja de indígena que representan a la nobleza indígena de la Sierra de Songolica y que habían bajado a saludar con el tono de pares a los emperadores. Y esto queda manifestado en el discurso que náhuatl le dirigen al emperador y que traduce para el emperador el licenciado Chimalpopoca. Y no están en una escena de matrimonio como luego parece decirse, sino que están presentando sus obsequios y sus respetos, en ese caso a la emperatriz, a quien hacen varios regalos y ella a su vez les regresa otros regalos para conservar en su memoria y para corresponder a la visita de cortesía que le hacían estos indígenas representantes de la nobleza indígena de la zona. Bueno, pero pasemos a otras colecciones interesantes dentro del acervo. Tal vez la más numerosa es de un solo artista, es la de Ignacio Rosas. En el país no tengo noticia de que haya otra colección más amplia que la que tiene este museo. En esta colección se pueden advertir el desarrollo de la minuciosidad con la que solía representar toda una escena diurna, nocturna, de interiores, de exteriores, con figura humana, con paisajes, con toda una narrativa en muy breve espacio, como es la colección de dibujos en tinta, en carboncillo o a lápiz. Un retrato increíble a lápiz de Ignacio Rosas y muchos cuadros, muchas piezas al óleo. Algunos de ellos como el retrato de Celia Calderón,
o el retrato de Naui Olin, figuras también muy importantes en la primera mitad del siglo XX. Una colección menos numerosa, pero también significativa, por tratarse de un orizabeño y también maestro de la Academia de San Carlos, la colección de Gonzalo Argüelles Bringas. Lo suyo es el paisaje, y en el paisaje, pues lo emblemático es el Pico de Orizaba. Pero no solamente son las altas montañas las representadas en las obras de Gonzalo Argüelles Bringas. Hay también campos, praderas, edificaciones y riberas como del río Papaloapan o marinas. Y una pieza muy interesante es el patio del convento de Churubusco, precisamente de los dieguinos, allá en la Ciudad de México. Él participó también en las escuelas al aire libre y esos eran sus caminos en la Ciudad de México. Vivió mucho tiempo en Mixcoac y bueno, en Orizaba todavía a la fecha hay personas que recuerdan su presencia, su figura. Nunca se casó, pero sí sabemos por estos mensajes de la memoria colectiva que estuvo enamorado de una de sus discípulas que había estudiado con él pintura, sobre todo la acuarela, y salían a pintar a la acuarela alrededor de la Plaza de la Concordia. Bueno, es otra colección interesante. Pero tenemos otras colecciones de menor número, pero muy significativas para la historia del arte en México, como son las obras de José María Velasco y las obras de Cordero, de Juan Cordero. En las obras de Velasco destacan sin duda el Cometa y la obra de la Hacienda de Monteblanco, que terminó con la mano de Velasco el cuadro iniciado originalmente por Eugenio Landesio. La Hacienda de Monteblanco pertenecía al señor José Amorí Escandón. Estamos hablando de entrados los años casi para los 70 del siglo XIX, cuando después del fusilamiento de Maximiliano, Juárez entra al poder, o ocupa, o sigue ocupando, más bien establece la República de nueva cuenta, y Landesio, que era italiano, no se acomoda o no se ajusta a las políticas culturales de la restauración de la República. Y regresa a su país, pero habiendo echado la amistad que logró con José María Velasco, que había sido su discípulo, logra tener una correspondencia continua con él. Y es por eso que el cuadro que había iniciado Landesio, La Hacienda de Monteblanco, de José Amurrio Escandón, se queda inconcluso al retirarse a Roma el pintor Landesio. El dueño de la hacienda le pide a Velasco, conociendo la calidad de su trabajo, que concluya el cuadro. No fue así en los términos que decía el dueño de la hacienda. Lo concluye, pero a la manera de Velasco. Esto es, pidiéndole permiso, autorización por escrito a Eugenio Landesio. Por supuesto que Landesio le dijo que era pero que lo concluyera, ¿cómo no? Porque confiaba en su trabajo y que con ojos cerrados. Velasco, en un doble juego, no firma el cuadro por respeto al maestro, pero además, para dar a entender que él sí lo pinta, incluye a Landesio pintando dentro del cuadro, así como incluye la figura del dueño de la hacienda. En fin, esto es un cuadro doblemente simbólico, único, por ser a la limón, y porque sin firma y sin fecha, aun cuando hay testimonios escritos de toda esta historia que encierra un cuadro tan importante como este de José María Velasco. Y de Juan Cordero, también un hombre muy importante para la historia del arte en México, tenemos cuadros representativos que van
de lo neoclásico academicista con los toques imprescindibles, siempre fundidos en este maridaje del academicismo y del romanticismo incipiente. No solamente la pintura en cualquiera de sus manifestaciones, óleos, acuarelas, pastel, gouache, son importantes en esta colección. También la hay en las artes gráficas, en cualquiera de sus manifestaciones técnicas, litografía, grabado a la punta seca, en madera, grabados en metal coloreados, etc. Y por supuesto que los hay otra colección muy amplia de dibujos también en diferentes manifestaciones técnicas, al carbón, a la tinta, al lápiz. Básicamente estos cuadros de las artes gráficas se enfocan a la representatividad de los paisajes y de los acontecimientos históricos y de desarrollo económico de la región. A esta colección pertenecen los artistas llamados viajeros europeos, pero también se suman los artistas viajeros nacionales. En fin, es un juego de palabras, pero a fin de cuentas con ello se quiere enfatizar que el territorio veracruzano siempre atrajo a los artistas por sus esplendores de la naturaleza, por las costumbres, por esa personalidad tan brillante, permanente, constante, insólita para los ojos extranjeros que tiene las diferentes culturas que habitan el territorio veracruzano. En fin, esto merece todo una conversación más detenida porque habría mucho que hablar de las obras en sus contenidos y en sus representaciones. Tal vez la más, desde el punto de vista estético, la obra de Rugendas, la hacienda del Mirador, desde la barranca, desde la hacienda del Mirador, que pertenecía al alemán Sartorius, sea un ejemplo de la grandeza pictórica de este artista y de muchos que como él llevaron con sus pinceles el paisaje veracruzano y sobre todo de las altas montañas. Dejo al final una colección fundacional y fundamental en el acervo, la colección de Diego Rivera. Se trata de 37 obras que contemplan desde 1904 a 1956. Es todo un itinerario visual y un itinerario de vida. En 1956 es uno de los dibujos que se considera de los últimos que realizó. Como todos sabemos, Diego Rivera fallece en 1957 y este es uno de sus últimos dibujos. También hay pinturas de esa época que realizó en 56 durante su viaje a Moscú para ir a buscar alivio a sus malestares ya en un grado muy avanzado y que se habían ya denunciado un estado de salud muy grave, pero él tenía esperanza de que en la Unión Soviética lo curasen sus amigos, con los adelantos que en ese momento estaban siendo la última palabra para recuperar la salud. Sobre todo que en el año 56, que fue para la Unión Soviética, él tenía apenas 3 años de que había fallecido Frida. Frida murió en 54 y se casa enseguida en 55 con Emma Hurtado. Ella lo acompaña a su viaje por Europa hasta llegar a la Unión Soviética y ya la depresión no contribuyó para que Diego Rivera recuperara la salud, que estaba deteriorada en un grado muy avanzado. Pero esto es el final de su vida. El inicio
es muy glorioso para el estado de Veracruz, sobre todo, entendido como una catapulta. Se trata de que precisamente ese gobernador, a quien se debe la iniciativa de formar un museo a principios del siglo XX, fue quien justamente hizo muchos cambios en un decreto para lograr un decreto y hacerlo veracruzano verdadero, no nada más de corazón, como él se mencionaba, y le otorgó una beca de esa a Diego Rivera para que fuera a Europa a continuar sus estudios, habiéndose el gobernador asombrado con la pericia que había demostrado en los cuadros que el papá de Diego le había presentado y siendo, como decimos, el mismo. Hasta me parece que algún comentarista ha dicho que de esa pintaba, pero por lo pronto sí coleccionaba obras de buena calidad. Y gracias a esa beca que no había podido obtener Diego en la Academia de San Carlos, es que la obtuvo a través del gobierno del Estado de Veracruz. Diego, en más de una ocasión, demostró pues no sé si su agradecimiento con esa palabra, pero sí el reconocimiento a la cultura totonaca, por ejemplo, que pone de manifiesto en el Palacio Nacional ese gran mural tapiz en donde el juego del volador y muchos otros detalles de lo que es el pueblo veracruzano, en fin, su indumentaria, sus fiestas. Volvemos otra vez a los principios, a los años iniciales de Diego, con 1904, 1906, que son las obras que dan inicio a esa colección. Su estancia en España, primero, y en París después, otorgan otras variables en su realización pictórica. Los modernismos al estilo de los maestros españoles del momento, o en lo más parecido a las vanguardias fauvistas o cubistas durante su estancia en París. Diego se divorcia del cubismo, desiste de inclinarse por esa variable, digamos, de representación pictórica y hace un viaje largo, muy largo. Bueno, 16 meses por toda Europa, sobre todo Italia. De punta a punta la recorre, llegando hasta Sicilia, observando con un detenimiento distinto al que había observado con anterioridad, murales al exterior, murales al interior, pinturas de los grandes maestros, lo mismo en mosaico que en óleo, que en fresco, sobre todo los frescos. Y esa raíz bizantina que todavía podía advertir en los murales de ciudades como Ravenna, o bien los murales de Roma, tanto por Miguel Ángel como por Rafael, etc. ¿no? Entonces todo esto lo llenó de una paleta vigorosa, de una practicidad, digamos, de llevar un contenido conceptual a una plasticidad pura y llana. Con ese bagaje regresa a México 1921 y a partir de ese momento, con el apoyo de varios de sus amigos, entre ellos el ingeniero Pani o el propio Siqueiros y desde luego el maestro José Vasconcelos, inicia un cambio en su manera de pintar con un estilo propio, único y totalmente reconocible por propios y extraños, de tal suerte que a partir de estas fechas, estamos hablando de 1921, cuando acompaña a Vasconcelos con los dos artistas a su viaje a Tehuantepec, se queda prendado de la belleza de la mujer mexicana con procedencias diferentes en cuanto a grupos étnicos, pero se siente parte de costumbres, de paisajes, del trato de las personas, de sus historias. Y todo eso junto lo lleva con sus pinceles
primero a los muros y también a sus lienzos. Y también el museo conserva de esa fase pictórica, que ya es el estilo Diego Rivera, un lote de pinturas de excelente valía, destacando sin duda los girasoles con el desnudo femenino en un homenaje a la tierra, o bien un campesino cargando un guajolote como su única riqueza. En fin, podríamos también detenernos a ir hablando y comentando cada una de las piezas de esta extraordinaria colección de 37 piezas que forma parte dentro de las colecciones del Museo de Arte del Estado de Veracruz en Orizaba. Las colecciones no están muertas. Las colecciones están vivas en la medida que el visitante le dedique un poquito de su tiempo, porque aun cuando haya visto alguna vez las obras, o en un libro, o habiendo ido al museo o a una exposición temporal, siempre podrá encontrar un nuevo mensaje en las obras, que las obras se lo envíen al personaje que visita, o bien el personaje encuentra un rinconcito del cuadro que no había visto y que le resulta significativo. Puede tratarse de un detalle insignificante, de una manera de andar, de un mirar diferente, de un estilo de vida, y puede volverse ese visitante un interlocutor del arte en el estado de Veracruz, en el Museo de Arte del estado de Veracruz.